Pensé que había llegado al paraíso cuando compré aquella cabaña en las montañas. Era mi santuario, mi recompensa después de décadas de trabajo duro, de sacrificios invisibles, de noches sin dormir, construyendo algo que finalmente podía llamar mío. Aquel lugar representaba todo lo que siempre había soñado. Paz, silencio, el sonido del viento entre los pinos y la libertad de no tener que explicarle nada a nadie. Había trabajado toda mi vida para eso. Cada dólar invertido allí llevaba el peso de mis manos cansadas, de mis rodillas doloridas y de mi espalda que ya no era la misma. Pero era mío, solo mío. Aquella tarde de viernes, decidí conducir hasta allí sin avisar. Necesitaba escapar del ruido de la ciudad, de las obligaciones interminables, de las llamadas que siempre parecían pedirme algo más. Robert, mi hijo, había estado distante las últimas semanas. Sus mensajes eran cortos, evasivos. Sharon, su esposa, ni siquiera respondía cuando intentaba comunicarme con ella, pero no quise darle demasiadas vueltas. Solo quería llegar a mi cabaña, encender la chimenea, prepararme una taza de té y mirar las montañas hasta que mi alma pudiera volver a respirar. El camino de tierra crujía bajo las llantas de mi camioneta. Había llovido los días anteriores y todo olía a tierra mojada y a pino fresco. Ese aroma siempre me reconfortaba. Siempre me recordaba que aún existían lugares en el mundo donde podía ser yo misma, sin máscaras, sin papeles que representar, pero al doblar la última curva antes de llegar a la propiedad, algo dentro de mí se detuvo. Había 3 vehículos estacionados frente a la entrada. Uno de ellos era el coche de Robert. Los otros 2 no los reconocí de inmediato, pero supe que algo andaba mal. Mi corazón empezó a latir más rápido. No era miedo. Aún no. Era esa intuición que había aprendido a no ignorar después de tantos años de vida. Aparqué unos metros más allá y me quedé sentada en el coche unos segundos, intentando entender lo que estaba pasando. Nadie me había pedido permiso para usar la cabaña. Nadie me había dicho que vendrían. De hecho, la última vez que hablé con Robert, él estaba en la ciudad, ocupado con su trabajo. O al menos eso fue lo que me dijo. Salí del coche lentamente. Me temblaban un poco las piernas, no de debilidad, sino de una ira contenida. Caminé hacia la puerta principal y, antes de poder tocar el timbre, escuché risas. Risas fuertes, música festiva. La sangre se me heló. Abrí la puerta sin llamar. Era mi casa. No tenía que pedir permiso para entrar en lo que era mío. Lo primero que vi fue la sala completamente transformada. Mis muebles seguían allí, pero todo lo demás había cambiado. Las fotografías que había colgado con tanto cuidado, las de mis padres, mis abuelos, Robert de niño, todas habían sido retiradas. En su lugar había nuevas fotos, decoraciones que no reconocía, objetos que claramente no eran míos. En la mesa del comedor había botellas de vino abiertas, platos con comida, copas sucias. La chimenea estaba encendida. Alguien había convertido mi santuario en su propia fiesta privada. Sharon fue la primera en verme. Estaba sentada en mi sofá favorito, el que compré después de meses, buscando el adecuado, con una copa de vino en la mano y una expresión de completa comodidad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro cambió. Lo que vi no fue sorpresa. Fue molestia, fastidio, como si yo fuera una interrupción indeseada en su tarde perfecta. Se levantó lentamente, dejando la copa sobre la mesa, con un golpe seco que hizo que todos en la habitación se giraran para mirarme. Robert estaba sentado cerca de la ventana. Su rostro se volvió pálido al verme. A su lado estaban Joe y Lucy, los padres de Sharon, 2 personas a las que apenas conocía, pero que ahora estaban sentadas en mi sala como si fueran los dueños del lugar. Sharon cruzó los brazos y caminó hacia mí. Su mirada era puro hielo, un desprecio apenas contenido. No hubo saludo, ni explicación, solo una pregunta cargada de veneno. ¿Qué haces aquí, vieja intrusa? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie se movió, nadie respiró. Todos me miraban, esperando mi reacción, esperando que me quebrara, que me disculpara, que retrocediera, como quizá lo había hecho tantas veces antes. Pero algo dentro de mí se había roto definitivamente en ese momento. No era solo la invasión de mi propiedad, era la falta total de respeto, la osadía de tratarme como si yo fuera la que estaba en falta, como si no tuviera derecho a estar en el lugar que compré con mi propio dinero. Con mi propio esfuerzo, Sharon continuó, su voz subiendo de tono, llena de una seguridad injustificada. Voy a llamar a la policía, dijo. No puedes entrar así en una propiedad privada sin permiso. Esto es allanamiento. Sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. No era resignación, era una claridad absoluta. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué hacer. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a rogarles que me explicaran. Solo iba a quedarme, iba a mirar cómo su pequeño mundo de mentiras comenzaba a desmoronarse. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, contenida, pero Sharon la vio y algo en su expresión cambió. Esperaba gritos, lágrimas, quizá una retirada avergonzada. Pero no esto, no esta calma. Adelante, dije con voz firme y clara. Llama a la policía, si te atreves.
Caminé lentamente hasta el sofá frente al suyo y me senté. Entrelacé las manos sobre mi regazo y los miré a todos, uno por uno. Robert evitó mi mirada. Joe y Lucy intercambiaron miradas nerviosas. Sharon seguía de pie, con el teléfono ya en la mano, pero su dedo se había detenido sobre la pantalla. Algo en mi actitud la había descolocado. Me senté allí, en mi propia casa, rodeada de personas que habían invadido mi espacio, que habían mentido, que habían actuado como si yo no existiera. Pero ya no sentía miedo, ya no sentía duda, solo una determinación fría, absoluta. Iba a recuperar lo que era mío. Iba a ver cómo cada uno de ellos enfrentaba las consecuencias de sus actos. Y lo haría sin alzar la voz, sin perder la compostura, porque la verdadera fuerza no grita. La verdadera fuerza espera. Y yo había esperado suficiente. Sharon seguía de pie frente a mí, el teléfono en la mano, pero sus dedos no se movían. Pude ver la confusión en sus ojos, la ira mal disimulada de alguien que esperaba una reacción distinta. Apostó a que saldría corriendo, avergonzada, disculpándome por interrumpir su pequeña celebración. Pero no me moví. Me quedé sentada, mirándola, esperando que hiciera exactamente lo que había amenazado con hacer. ¿No vas a llamar?, pregunté con voz tranquila, casi amable. Te dije que adelante. Estoy esperando. Robert se levantó bruscamente. Su rostro estaba pálido, casi gris. Conocía esa expresión. Era la misma que tenía de niño, cuando sabía que había hecho algo muy malo. Caminó hacia Sharon y le puso una mano en el hombro, como intentando detenerla, pero ella lo apartó con brusquedad. No necesito tu permiso, Robert dijo sin apartar la vista de mí. Alguien tiene que poner límites aquí. Joe, el padre de Sharon, carraspeó desde su lugar en el sofá. Era un hombre corpulento, con una voz profunda, acostumbrada a ser escuchada cuando hablaba. Se levantó lentamente y caminó hasta colocarse junto a su hija, como reforzando su posición. Señora Martin, dijo con un tono condescendiente, como si hablara con una niña. Creo que hay un malentendido, dije. Robert nos dio permiso para usar la cabaña este fin de semana. Nos dijo que usted estaba de viaje, que no venía, que no habría problema. De hecho, nos aseguró que usted lo había autorizado. Sentí la sangre subirme a la cabeza, pero mantuve la compostura. Así que esa era la mentira. Esa era la historia que habían construido para justificar su invasión. No solo habían ocupado mi propiedad sin mi consentimiento, sino que habían usado mi nombre. Inventado una autorización que nunca di y manipulado la verdad para quedar bien frente a los demás. ¿Robert les dijo eso?, pregunté, mirando directamente a mi hijo. ¿Les dijiste que yo autoricé esto? Robert abrió la boca, pero no salió sonido. Sus ojos iban de mí a Sharon, de Sharon a sus padres, buscando alguna salida, alguna forma de escapar de ese momento. Pero no había escape. La verdad estaba ahí, desnuda y cruel, esperando ser reconocida. Lucy, la madre de Sharon, habló desde su asiento. Era una mujer delgada con voz cortante y una expresión de superioridad perpetua, que me había molestado desde el primer día que la conocí. No sabíamos qué. Usted no estaba al tanto, dijo con una inocencia fingida. Robert nos invitó. Dijo que sería un fin de semana familiar, que usted llegaría mañana y que debíamos dejar todo listo para cuando viniera. Incluso limpiamos la casa. Vea, hicimos la compra. Trajimos comida, todo para que usted estuviera cómoda. La mentira era tan elaborada, tan cuidadosamente construida, que por un instante casi parecía creíble. Casi. Pero yo conocía cada rincón de esta casa. Sabía exactamente cómo la había dejado la última vez que estuve aquí. Y lo que veía ahora no era una casa preparada para mi llegada. Era una casa ocupada, transformada, despojada de mi presencia para dar espacio a la suya. Entonces, Robert les mintió, dije con sencillez, dejando que las palabras cayeran como piedras en agua quieta. Porque yo nunca di ninguna autorización. Nunca dije que estaba de viaje. Nunca supe que ustedes vendrían. El silencio cayó de nuevo en la sala. Pero esta vez era distinto. Esta vez había incomodidad, nerviosismo. Joe y Lucy intercambiaron miradas. Sharon apretó el teléfono con más fuerza. Robert seguía sin poder mirarme a los ojos. Eso no es cierto, dijo finalmente Sharon, su voz volviendo a subir de tono. Robert no mentiría por algo así. Debe haberlo olvidado. A su edad, es normal que las cosas se confundan, que la memoria falle. Ahí estaba, el primer ataque directo. La estrategia de hacerme parecer una anciana confundida. Alguien que no podía confiar en sus propios recuerdos. Una táctica que había visto antes. En pequeñas dosis, a lo largo de los años. Pero ahora la veía en su forma más brutal y descarnada. Me puse de pie lentamente, no porque fuera a irme, sino porque quería que todos me vieran claramente cuando dijera lo siguiente. Mi memoria está perfectamente bien. Sharon, dije con voz clara, recuerdo cada conversación que he tenido con Robert en las últimas semanas. Recuerdo que me dijo que estaba ocupado con su trabajo. Recuerdo que usted dejó de responder mis llamadas hace 2 semanas. Y recuerdo perfectamente que esta propiedad está a mi nombre.
que pagué cada dólar de la hipoteca, que mantuve este lugar y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a estar aquí sin mi permiso explícito. Caminé despacio hacia la pared donde solían estar las fotografías de mi familia. Los marcos vacíos seguían ahí. Pero las fotos habían sido guardadas o descartadas. Pasé la mano por uno de los marcos y volví a mirarlos. ¿Dónde están mis fotografías?, pregunté. ¿Dónde están las fotos de mis padres, de mis abuelos, de mi hijo cuando era pequeño? Nadie respondió. Sharon apartó la mirada. Lucy volvió a sentarse, incómoda. Joe carraspeó. Pero no dijo nada. Las guardamos, dijo al fin Robert, con la voz apenas susurrada. Pensamos que quería renovar la decoración. ¿Están en el armario del piso de arriba? ¿Pensaron que yo quería renovar la decoración?, repetí, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿O decidieron que mi presencia aquí no era necesaria? ¿Que podían borrarme de mi propia casa y sustituirme por lo que prefirieran? Sharon finalmente explotó. Su control se quebró y toda la ira que había estado reprimiendo salió a la superficie. Esto es ridículo. Robert es su hijo. Tiene derecho a usar esta casa. Usted siempre dice que lo que es suyo es de el que trabaja para dejarle algo. Y ahora resulta que ni siquiera podemos venir por un fin de semana. Tiene derecho si yo se lo doy, respondí con frialdad. Tiene derecho si me lo pide. Tiene derechos y respeta las reglas básicas de convivencia. Pero entrar a escondidas, mentir sobre mi autorización, sacar mis pertenencias y luego tratarme como una intrusa cuando aparezco en mi propia propiedad, eso no es un derecho. Eso es una invasión. Sharon dio un paso hacia mí, con el rostro rojo de furia. ¿Sabes qué?, dijo, tienes razón. Voy a llamar a la policía. Voy a decirles que hay una mujer alterada en nuestra casa, que está causando problemas, que necesitamos ayuda. Sonreí de nuevo, con esa misma calma que tanto la había descolocado antes. Adelante, dije de nuevo, hazlo, por favor. De hecho, insisto, creo que es exactamente lo que necesitamos aquí, una tercera parte que vea la situación con claridad. Esta vez Sharon marcó el número. El sonido del teléfono, rompiendo el silencio tenso de la sala, resonó. Sharon tenía el altavoz activado, probablemente para que todos oyéramos, para que supieran que hablaba en serio. Su mano tembló ligeramente, pero su expresión siguió desafiante. Robert volvió a sentarse, la cabeza entre las manos. Joe y Lucy guardaron silencio, observando la escena como espectadores en un teatro. Una voz femenina respondió al otro lado de la línea. «Policía local, ¿cuál es su emergencia?» Sharon respiró hondo antes de hablar, componiendo su voz para sonar asustada, vulnerable. «Sí, hola. Necesitamos ayuda. Hay una mujer en nuestra casa que está causando disturbios. Entró sin permiso y nos está amenazando. Estamos en la cabaña en la montaña. Kilómetro 18 de la carretera principal». Sentí la sangre hervir, pero me mantuve serena. Cada palabra que salía de su boca era una mentira calculada, que habíamos entrado sin permiso, que nos estaba amenazando. Todo diseñado para hacerme ver a mí como la agresora, la alborotadora. «¿La persona representa un peligro inmediato?», preguntó la operadora. Sharon me miró con odio apenas contenido. «No lo sé. Está muy alterada. Tiene unos 60 años. Pero actúa de forma irracional. Tenemos miedo. Una unidad está en camino. Manténganse en un lugar seguro y no enfrenten a la persona. Pueden salir de la casa». «Sí, podemos intentarlo», respondió Sharon, cortando la llamada con un dramatismo exagerado. Se volvió hacia los demás con expresión triunfante. «Lo oyeron. La policía viene. Será mejor que se vayan antes de que lleguen y esto se ponga peor para ustedes. No iba a darles el gusto de verme huir. No voy a ningún lado», dije con calma. «De hecho, estoy ansiosa por hablar con las autoridades. Creo que encontrarán muy interesante lo que tengo que mostrarles». La confianza en el rostro de Sharon titubeó por un segundo. Solo un segundo, pero lo vi. Robert levantó la cabeza y me miró con una expresión que no pude descifrar. Era miedo, culpa, remordimiento. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Nadie habló. Joe y Lucy susurraban entre ellos de vez en cuando. Sharon caminaba de un lado a otro de la habitación, mirando ocasionalmente por la ventana. Robert permanecía inmóvil como una estatua de sal y yo seguía sentada, esperando con una calma que incluso a mí me sorprendía. Finalmente, escuchamos el sonido de un motor acercándose. Una patrulla de la policía local se detuvo frente a la casa. 2 agentes bajaron del vehículo, un hombre mayor, de complexión de baste, y una mujer joven que llevaba una libreta. Sharon corrió hacia la puerta antes de que pudieran tocar. La abrió de golpe con una exagerada expresión de alivio. «Gracias por venir tan rápido. Ella está adentro. Entró sin permiso y no quiere irse». Los agentes entraron con cautela, evaluando la situación con ojos entrenados. El oficial mayor me miró, luego miró a Sharon.
¿Quién es la propietaria de esta vivienda?, preguntó con voz neutral. Sharon abrió la boca para responder, pero yo hablé primero. Yo lo soy, dije. Poniéndome de pie, mi nombre es Ellis Martin. Esta es mi propiedad. Eso no es cierto, interrumpió Sharon de inmediato. Ella es la madre de mi esposo. Nosotros tenemos permiso de estar aquí. Fue ella quien entró sin avisar y está causando problemas. El oficial me miró con una expresión que había visto muchas veces. Antes era la mirada de alguien que ya había decidido creer la versión del más joven, del más convincente. La mirada que asumía que la mujer mayor estaba confundida, que probablemente había malentendidos familiares, que todo era un asunto doméstico sin importancia. Señora, dijo con tono condescendiente. ¿Tiene algún documento que pruebe que esta propiedad le pertenece? Sonreí. Era el momento que había estado esperando. Sí, oficial. Tengo todos los documentos necesarios. Caminé hacia mi bolso, que había dejado junto a la puerta cuando entré. Lo abrí con calma y saqué una carpeta que siempre llevaba conmigo. Dentro estaban las escrituras de la propiedad, el último pago de impuestos, los recibos de servicios a mi nombre y una carta del banco confirmando que la hipoteca estaba completamente pagada. Le entregué los documentos al oficial. Los revisó con atención, pasando cada página, verificando fechas y nombres. Su expresión comenzó a cambiar. La joven oficial se acercó también para mirar y ambos intercambiaron una mirada significativa. Todo está a su nombre, confirmó finalmente el oficial, mirando a Sharon con una expresión completamente diferente. La señora Ellis Martin es la única propietaria registrada de esta propiedad. El color desapareció del rostro de Sharon. Joe se levantó bruscamente. Lucy soltó un pequeño jadeo. Robert cerró los ojos, como si quisiera desaparecer, pero Robert es su hijo, balbuceó Sharon. Él nos dijo que podíamos estar aquí, que ella le había dado permiso. La joven oficial habló esta vez con voz firme pero profesional. Señora, el hecho de que él sea hijo de la propietaria no le da derecho automático a usar la propiedad sin su consentimiento. Y la señora Martin dice que nunca lo dio. Nunca lo di, dije en voz clara y fuerte. Llegué esperando encontrar mi casa vacía. Y los encontré a todos ocupándola como si fuera suya. Quitaron mis fotografías, trajeron sus cosas, mintieron a otros familiares diciendo que yo lo había autorizado. Y cuando aparecí, me llamaron intrusa y amenazaron con llamar a la policía. Pues bien, aquí está la policía. Y aquí están los documentos que prueban que soy yo quien tiene derecho a estar aquí. El oficial mayor se volvió hacia Sharon con gesto severo. Está claro que la señora Martin no les dio permiso para estar aquí. Sharon miró desesperada a Robert, buscando ayuda. Pero él aún no podía hablar. Finalmente fue yo quien respondió. Hubo un malentendido, dijo con voz tensa. Robert nos invitó. Pensamos que todo estaba en orden. No fue un malentendido, intervine, fue una mentira deliberada. Y ahora quiero que todos abandonen mi propiedad inmediatamente. La joven oficial tomó notas en su libreta. El oficial mayor me miró con una expresión que ahora era respetuosa. Señora Martin, está en todo su derecho de pedir que desocupen su propiedad. ¿Desea presentar una denuncia formal? Miré a cada uno de ellos. A Sharon, con su mezcla de rabia y miedo, a Joe y Lucy, intentando parecer inocentes, a Robert, destruido por la vergüenza, y sentí que algo se rompía dentro de mí. No era tristeza, era liberación. Quiero que se vayan, dije simplemente, ahora. El oficial mayor asintió con gravedad y se volvió hacia Sharon y los demás. Deben abandonar la propiedad de inmediato. La señora Martin ha demostrado ser la única propietaria legal y ha solicitado que se retiren. Si no lo hacen voluntariamente, tendremos que proceder con un desalojo forzoso. Sharon abrió la boca para protestar, pero la joven oficial la interrumpió con firmeza. Pueden recoger sus pertenencias personales ahora, pero deben salir del lugar en los próximos 30 minutos. Vi cómo la realidad empezaba a sentarse en sus rostros. La humillación pública de ser expuestos ante las autoridades, de ver su mentira desenmascarada tan brutalmente. Pero eso era solo el comienzo, había algo más que necesitaba hacer. Algo que había pospuesto durante años por miedo, por un amor mal entendido, por ese horrible hábito de sacrificarme por quienes nunca me valoraron. Oficial, dije con calma, antes de que se vayan, hay algo más que necesito aclarar delante de testigos. Todos me miraron. Robert levantó la cabeza, con los ojos llenos de súplica silenciosa. Sabía lo que venía. Lo sabía. Fui de nuevo a mi bolso y saqué otra carpeta. Esta era más gruesa, más pesada. Contenía años de documentos, recibos, transferencias bancarias, contratos. La abrí sobre la mesa del comedor, apartando los vasos y platos que aún estaban allí. Robert, dije, mirándolo directamente, ¿cuánto dinero te he dado en los últimos 5 años? Él se puso aún más pálido, si eso era posible.
Mamá, por favor. Responde. La pregunta del silencio fue ensordecedor. Sharon lo miraba, sin entender lo que estaba pasando. Los oficiales permanecían atentos, sin intervenir, pero claramente interesados. No lo sé con exactitud, murmuró él. Yo sí lo sé, dije, sacando un documento. $42,000. En los últimos 5 años te he transferido $42,000 para el anticipo de tu casa, para tu coche, para tus deudas de tarjeta, para la fiesta de la boda que Sharon quería, y para el viaje a Europa que hicieron el año pasado. Sharon dio un paso atrás como si la hubiera bofeteado. Joe y Lucy intercambiaron miradas incómodas. Además, continué, sacando más papeles, pago el seguro de tu coche, $300 al mes. También pago la suscripción al gimnasio de Sharon, $150 al mes. Y durante los últimos 2 años he cubierto el 20% de su hipoteca porque ustedes no podían con los pagos completos. Esos son otros $800 mensuales. Coloqué cada documento sobre la mesa con precisión quirúrgica, recibos, extractos bancarios, correos, donde Robert me pedía ayuda una y otra vez. Todo estaba allí, negro sobre blanco, imposible de negar. En total, dije, haciendo el cálculo final, en los últimos 5 años he invertido $68,000 en mantenerte a flote. Y no estoy contando los regalos, las cenas, la ropa, los electrodomésticos que les compré cuando se mudaron. Mi voz temblaba ahora, no por debilidad, sino por años de frustración contenida que por fin encontraba salida. Así me lo pagas. Invadiendo mi casa, mintiendo sobre mí, quitando mis fotos como si ya no existiera. Como si no importara. Robert tenía lágrimas en los ojos. Se levantó y trató de acercarse a mí. Mamá, no sabía que Sharon iba. No, lo detuve con la mano. No culpes solo a Sharon. Tú lo permitiste. Mentiste sobre mi autorización. Trajiste a toda esta gente a mi propiedad sin consultarme. Quitaste mis fotografías. Decidiste que mi espacio no importaba. Me volví hacia los oficiales, que ahora me miraban con una mezcla de respeto y compasión. Quiero que sean testigos de lo que voy a decir ahora. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Mis manos no temblaban. Estaban firmes, seguras, decididas. A partir de este momento, canceló todas las transferencias automáticas a nombre de Robert Martin. Canceló el pago de su seguro de coche. Canceló la contribución mensual a su hipoteca. Canceló el pago del gimnasio de Sharon. Presioné botón tras botón, confirmando cada cancelación. Sharon observaba la escena con horror creciente. Joe se había puesto de pie, tratando de comprender la magnitud de lo que presenciaba. Mamá, esperan, suplicó Robert. Podemos hablar de esto, podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, respondí, sin apartar la vista del teléfono. Durante años he arreglado tus problemas. He pagado tus deudas. He cubierto tus errores. Y lo hice porque te amaba, porque eras mi hijo. Porque creí que era mi deber apoyarte. Pero confundí apoyo con permitir. Confundí amor con dejarme usar. Terminé las cancelaciones y guardé el teléfono. Luego saqué otro documento de la carpeta. El coche que conduces, Robert, está a mi nombre porque yo pagué el depósito y soy la cofirmante del préstamo. Si dejas de pagar, vienen tras de mí. Así que también hablaré con el banco esta misma semana para retirar mi nombre del contrato. Si no puedes asumir el pago completo, tendrás que devolverlo. No puedes hacer eso, gritó finalmente Sharon. Ese es nuestro coche. Lo necesitamos para trabajar. Deberías haber pensado en eso antes, dije con frialdad. Antes de invadir mi casa, antes de faltarme el respeto. Antes de asumir que siempre estaría allí para sacarte de tus problemas. Sin importar cómo me trataras. Lucy habló por primera vez en varios minutos, con su voz aguda llena de indignación. Esto es crueldad. Son tu familia. ¿Cómo puedes ser tan dura con tu propio hijo? Me volví hacia ella con una calma que incluso a mí me sorprendió. ¿Dura? ¿Quieres saber qué es ser dura, Lucy? Trabajar 60 horas a la semana durante 30 años para darle a mi hijo una vida mejor. Sacrificar mis propios sueños para pagarle los estudios. Pasar años sin vacaciones porque cada dólar extra iba para él. Y luego descubrir que me ven como un banco, como un recurso que se puede explotar, no como un ser humano que merece respeto y consideración. Mi voz se elevó por primera vez, cargada con años de dolor acumulado. Llegaste aquí hace 3 meses, cuando Robert y Sharon te invitaron a vivir con ellos porque no podías pagar el alquiler. ¿Y sabes quién está financiando esa generosidad? Yo, con los $800 mensuales que aporto a la hipoteca. Yo estoy pagando para que tengas un techo sobre tu cabeza, mientras me tratan como a una intrusa en mi propia casa. Joe abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La verdad era demasiado obvia, demasiado brutal para negarla. Tomé el último documento de la carpeta. Era el contrato de la casa donde vivían Robert y Sharon. Esta es la copia del acuerdo hipotecario. Mañana por la mañana contactaré con el banco y solicitaré retirar mi contribución mensual. Ustedes tendrán que cubrir el pago completo. Si no pueden, el banco iniciará el proceso de ejecución hipotecaria en 90 días. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto.
Incluso los oficiales parecían incómodos ante la tensión que llenaba la habitación. Sharon tenía las manos sobre la boca y los ojos muy abiertos, mientras la magnitud de lo que acababa de pasar comenzaba a hundirse en su mente. Joe y Lucy estaban pálidos, inmóviles como estatuas. Y Robert simplemente lloraba en silencio, con lágrimas que le recorrían las mejillas sin intentar detenerlas. Guardé todos los documentos en la carpeta con movimientos lentos y deliberados. Cada papel que doblaba era un capítulo cerrado, un lazo roto, una cadena cortada. Tienen 30 minutos para recoger sus cosas y irse, dije, mirando al oficial mayor. Es correcto, asintió él, consultando su reloj. Así es, señora Martin. Esperaremos afuera para asegurarnos de que el desalojo se lleve a cabo sin incidentes. Los dos agentes salieron al porche, dejándonos un momento de privacidad que yo no había pedido, pero que probablemente consideraron necesario. Era la última oportunidad para que la familia dijera lo que tuviera que decir. Para intentar un último ruego emocional, Robert fue el primero en moverse. Se acercó a mí con pasos lentos y vacilantes, como un niño que sabe que ha cometido un error terrible y no sabe cómo repararlo. Mamá, su voz se quebró. Mamá, lo siento tanto. No quería que las cosas llegaran a esto. Pensé que no te importaría que viniéramos por unos días. ¿Unos días? Repetí sin emoción. ¿Y las fotografías? ¿Y la mentira de que yo había dado permiso? ¿Y tratarme como a una intrusa cuando aparecí? Eso fue, Sharon dijo rápidamente. Estaba nerviosa, no pensó. No lo interrumpí con firmeza. No la culpes solo a ella. Tú estabas aquí. Viste cómo me trataba. No dijiste nada. No me defendiste. Permitiste que tu esposa me llamara una vieja intrusa en mi propia casa. Y te quedaste sentado, sin decir una palabra. Bajó la cabeza, incapaz de negar la verdad de mis palabras. Sharon finalmente encontró su voz, pero ahora sonaba diferente. Ya no había arrogancia ni desprecio, solo puro pánico. Ellis, por favor, no puedes dejarnos así. ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca? ¿Cómo vamos a mantener el coche? Robert tiene que ir al trabajo. Yo tengo el mío. Sin el coche, no podemos. Deberías haber pensado en eso antes, dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. Antes de jugar con fuego. Antes de asumir que siempre estaría ahí para limpiar sus desastres, sin importar cómo me trataran. Joe intentó un enfoque diferente, su voz ahora suave, casi suplicante. Señora Martin, entiendo que esté molesta. Tiene todo el derecho, pero piense esto con la cabeza fría. Son su familia. Faltan unas semanas para Navidad. ¿De verdad quiere que pasen las fiestas en la calle? No estarán en la calle, respondí. Estarán en la casa por la que he estado ayudando a pagar. La casa donde ustedes viven gratis gracias a mi dinero. Solo que ahora tendrán que pagar el monto completo de la hipoteca. Tendrán que adaptarse, hacer sacrificios, apretarse el cinturón. Como yo lo hice durante décadas. Lucy se acercó con lágrimas en los ojos, adoptando el papel de víctima que probablemente le había funcionado toda su vida. Somos mayores. Tenemos 67 años. No podemos volver a trabajar a tiempo completo. Dependemos de Robert y Sharon. Si pierden la casa, no tendremos a dónde ir. Sentí un pinchazo en el pecho. No era culpa. No era exactamente compasión. Era el reconocimiento de que esas personas estaban realmente asustadas. Pero ese miedo era consecuencia de sus propias decisiones, de años viviendo por encima de sus posibilidades, de asumir que siempre habría alguien que los rescataría. Lucy, dije, mirándola directamente, yo también soy mayor. Tengo 61 años, y nadie me rescata. Nadie paga mis cuentas. Nadie me apoya cuando estoy cansada. Todo lo que tengo, lo construí sola, con mis propias manos, con mi propio esfuerzo. Y ustedes vinieron aquí, a mi refugio. Y lo convirtieron en suyo, sin pedirme permiso. Sin respetarme, sin siquiera considerar que yo también merezco paz. Caminé hasta la ventana y miré hacia afuera, donde los dos oficiales esperaban junto a su patrulla. El sol comenzaba a ponerse tras las montañas. Pronto sería de noche. Pronto ellos estarían en la carretera, volviendo a la ciudad en la fría tarde. Tienen 20 minutos, dije sin girarme. Empiecen a empacar. Durante los siguientes minutos, escuché el caos de la gente, recogiendo sus cosas apresuradamente, maletas cerrándose, objetos metidos en bolsas, pasos rápidos subiendo y bajando las escaleras. Nadie hablaba. Solo se oía el sonido de la urgencia, del pánico contenido, de un mundo desmoronándose. Sharon pasó junto a mí cargando una gran bolsa. Se detuvo un segundo como si fuera a decir algo, pero finalmente siguió caminando. Joe y Lucy bajaron con sus pertenencias, evitando mirarme. Robert fue el último en bajar. Llevaba 2 maletas y el rostro hinchado de tanto llorar. Se detuvo frente a mí. Abrió la boca, la cerró. La volvió a abrir. Mamá, ¿hay alguna forma de arreglar esto? ¿Alguna manera de que puedas perdonarnos? Lo miré durante un largo momento. Vi al niño que había sido, al hijo que había amado más que a mi propia vida. Pero también vi al hombre en el que se había convertido. Un hombre que había aprendido a tomar sin dar. Un hombre que había confundido mi amor con debilidad.
Robert, dije suavemente, el perdón no viene con un cheque adjunto. Si alguna vez puedo perdonarte, será porque hayas aprendido a ser responsable de tu propia vida, porque hayas entendido que amar a alguien no significa usarlo, porque hayas crecido, pero sin mi ayuda. Mamá, empezó a decir. Sin mi ayuda, lo interrumpí. Aprenderás lo que yo tuve que aprender sola, que la vida es dura, que nadie te debe nada, que el respeto se gana y la dignidad se protege. Aprenderás, o no aprenderás, pero ya no es mi responsabilidad enseñarte. El oficial mayor apareció en la puerta. Señora Martin, ¿están listos para irse? ¿Necesita algo más? No, oficial, respondí. Gracias por tu ayuda. Uno por uno, se fueron. Yo y Lucy primero, cargando sus maletas hacia uno de los autos. Sharon lo siguió, con la cabeza gacha, derrotada, y finalmente Robert, caminando lentamente como si sus pies pesaran toneladas. Antes de subirse al coche, se volvió una última vez hacia la casa. Nuestras miradas se encontraron a través de la ventana. Levanté la mano en un gesto que no fue un adiós ni una despedida. Fue simplemente el reconocimiento de que esto estaba ocurriendo, que no había marcha atrás. Los motores arrancaron, las luces traseras se encendieron y lentamente los 3 vehículos comenzaron a alejarse por el camino de tierra, levantando polvo en la creciente oscuridad. Los oficiales se acercaron una última vez. ¿Va a estar bien, señora?, preguntó el joven oficial con genuina preocupación. Sonreí y por primera vez en mucho tiempo fue una sonrisa real. Sí, dije. Estaré bien. Después de que los oficiales se marcharon, me quedé en el porche durante mucho rato observando las últimas luces de los vehículos desaparecer en la distancia. El silencio de la montaña me envolvió como una manta cálida. No era un silencio vacío. Era un silencio lleno de paz, de liberación y de posibilidades. Por primera vez en años podía escuchar mis propios pensamientos sin el ruido constante de las demandas ajenas. Entré a la casa y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina que finalmente empezaba a abandonar mi cuerpo. Había hecho algo que llevaba años postergando. Había dicho no. Había puesto límites. Había elegido mi propia dignidad por encima de mantener una falsa paz familiar. Caminé por la sala, recogiendo los vasos sucios, los platos abandonados, limpiando los restos de la invasión. Mientras trabajaba, mi mente comenzó a vagar hacia el pasado, hacia los momentos que me habían llevado hasta aquí, hasta este punto de quiebre. Y comprendí que esto no había empezado hoy. Había comenzado muchos años atrás con pequeñas decisiones que se acumularon hasta convertirse en un patrón de vida. Recordé cuando Robert tenía 23 años y perdió su primer trabajo. Llegó a mí llorando, diciendo que no podía pagar el alquiler, que lo iban a desalojar. Yo acababa de recibir mi primer aumento en años. Un aumento que había planeado usar para hacer finalmente ese viaje a Europa con el que siempre había soñado. Pero lo miré a los ojos, vi su desesperación y le di el dinero, $2,000. Eso significó mis vacaciones, mi descanso, mi momento de respiro. Solo esta vez, mamá me había prometido. Te lo devolveré en 2 meses, cuando consiga otro trabajo. Nunca me devolvió ese dinero, y yo nunca se lo pedí. 6 meses después llegó otra crisis. Una deuda de tarjeta de crédito que se había salido de control. 5,000. Acababa de terminar de pagar la hipoteca de mi pequeño apartamento en la ciudad. Por primera vez en mi vida, no tenía esa presión financiera. Podía respirar, podía ahorrar, podía vivir sin el peso constante de las deudas. Pero Robert apareció en mi puerta con papeles del banco, con amenazas de demandas, con esa cara de niño asustado que siempre derrumbaba mis defensas. Mamá, no sé cómo pasó. Gasté sin darme cuenta. Si no pago, arruinarán mi historial de crédito. No podré conseguir nada en el futuro y pagué. Pagué $5,000 de mis ahorros, del dinero que había reservado para mi jubilación, para mi seguridad futura. Esta es la última vez, le dije con firmeza. Tienes que aprender a manejar tu dinero. Él asintió con seriedad. Prometió que cambiaría, que aprendería. Pero un año después, volvió con otra crisis, con otra necesidad urgente. Me senté en el sofá, abrazando un cojín contra el pecho, y finalmente las lágrimas llegaron. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de años de frustración contenida que por fin encontraban una salida. Lloré por todos los sueños que había postergado, por todos los viajes que nunca hice, por todas las veces que me negué algo pequeño para poder dar algo grande a alguien más. Lloré por la mujer que había sido, la que siempre decía que sí, la que confundía el amor con sacrificio infinito. Y también lloré de alivio, porque esa mujer por fin había encontrado su voz, su límite, su dignidad. Recordé cuando Robert conoció a Sharon. Desde el primer momento supe que había algo en ella que me inquietaba. No era solo su actitud distante, ni su forma de hablar como si el mundo le debiera algo. Era la manera en que miraba las cosas, calculando valores, midiendo posibilidades. Cuando se comprometieron, Sharon insistió en tener una boda grande, elegante, costosa. Es el día más importante de mi vida, dijo con esos ojos brillantes. Solo me voy a casar una vez.
La boda costó $23,000. Robert y Sharon aportaron $5,000. El padre de Sharon aportó $3,000, que había prometido contribuir con $5,000 para ayudar. Terminé pagando $15,000 porque surgieron gastos imprevistos y no pudimos cancelar los contratos. $15,000 que representaban 2 años de ahorro cuidadoso. $15,000 que había planeado usar para comprar esta cabaña en la montaña. Tuve que esperar 3 años más, trabajando horas extras, negándome placeres básicos, para finalmente poder hacer el pago inicial de esta propiedad. Y ahí estaban, años después, ocupando este lugar que había comprado con tanto sacrificio, tratándolo como si no significara nada, como si fuera simplemente otro recurso disponible para su uso. Me levanté y subí al dormitorio principal. Abrí el armario, donde Robert había dicho que guardaban mis fotografías. Ahí estaban, amontonadas sin cuidado en cajas de cartón. Las saqué una por una y las coloqué sobre la cama. Mi madre sonriendo en su jardín. Mi padre con su uniforme de trabajo. Mis abuelos en su 50º aniversario de bodas. Y Robert, mi pequeño Robert, con 5 años, montando su primera bicicleta, sostuve esa fotografía entre mis manos y la miré largo rato. Era un niño tan feliz entonces, tan inocente. ¿En qué momento perdió ese brillo en los ojos? ¿En qué momento aprendió que podía tomar sin dar nada a cambio? ¿Y cuánto de eso era culpa mía por haberle enseñado que siempre estaría ahí para rescatarlo? La pregunta dolió más de lo que esperaba, porque parte de esto, una parte que no quería admitir, era mi responsabilidad. Había criado a un hijo que no sabía enfrentar consecuencias, que no conocía el verdadero valor del dinero porque nunca tuvo que luchar por él, que asumía que el amor significaba disponibilidad infinita de recursos. Pero también entendí, sentada en esa habitación silenciosa, que no era demasiado tarde para enseñarle la lección más importante. No con palabras, no con sermones, sino con acciones. Dejándolo caer, permitiéndole enfrentar la realidad. Retirando la red de seguridad que yo misma había tejido con tanto cuidado durante todos estos años. Bajé con las fotografías y comencé a colgarlas de nuevo en sus lugares originales. Cada marco que colgaba era un acto de recuperación de mi espacio, de mi historia, de mi identidad que había permitido que se borrara con tanta facilidad. Cuando terminé, la sala se veía como debía verse, como mi sala, con mis recuerdos, con mi historia grabada en esas paredes. Ya no era un espacio genérico que cualquiera podía ocupar y transformar. Era mi hogar. Encendí la chimenea y me preparé una taza de té. Me senté frente al fuego y dejé que el calor penetrara mis huesos cansados. Había sido un día agotador, emocional, devastador en muchos sentidos, pero también había sido liberador. Saqué mi teléfono y revisé las confirmaciones de todas las cancelaciones que había hecho. El seguro del coche de Robert, cancelado. La contribución mensual a su hipoteca, cancelada. El pago del gimnasio de Sharon, cancelado. Cada notificación era un recordatorio de que lo había hecho, de que había dado el paso, de que no había vuelta atrás. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Robert: mamá, llegamos a casa. Por favor, reconsidera. No podemos hacerlo sin tu ayuda. Te lo ruego. Miré el mensaje durante mucho rato. Mis dedos se movieron sobre el teclado, escribiendo y borrando respuestas una y otra vez. Finalmente, escribí algo simple: Robert, te amo. Pero el amor no significa permitirte faltarme el respeto. Aprende a vivir dentro de tus posibilidades. Aprende a valorar lo que tienes. Aprende a ser responsable. Cuando lo hagas, podremos hablar. Envié el mensaje y, con un movimiento decidido, bloqueé su número. Los primeros 3 días en la cabaña fueron de silencio absoluto. No recibí llamadas. No tuve mensajes. No hubo intentos de contacto. Era como si hubiera cortado un cordón que me unía a un mundo de demandas constantes. Y ahora simplemente flotaba en el espacio, libre, pero también extrañamente sola. Pasé las mañanas caminando por el bosque alrededor de la propiedad, viendo la luz filtrarse entre los pinos, escuchando a los pájaros cantar como si celebraran mi presencia. Por las tardes, leía libros que había comprado años atrás y nunca había tenido tiempo de abrir. Cocinaba comida sencilla solo para mí, sin tener que preocuparme por los gustos de nadie más. Dormía profundamente, sin despertares repentinos, sin esa ansiedad nocturna que había sido mi compañera durante tanto tiempo. Era paz, era libertad, pero también hubo momentos en los que la duda se filtró por las grietas de mi determinación. Al 4.º día, decidí volver a la ciudad. Tenía cosas que resolver, promesas que cumplir. No podía esconderme en las montañas para siempre, por tentador que fuera. Mientras conducía de regreso, ensayaba mentalmente las conversaciones que tendría que tener con el banco, con la compañía de seguros, con los abogados si fuera necesario. Llegué a mi apartamento en la ciudad al mediodía. La contestadora parpadeaba con 15 mensajes nuevos.
Los escuché todos mientras preparaba café. 3 eran de Sharon, cada uno más desesperado que el anterior. 4 eran de números desconocidos, probablemente Joe y Lucy, intentando comunicarse desde otros teléfonos. 5 eran de amigos de la familia, claramente contactados por Robert para interceder. Y 3 eran del banco. Empecé por los del banco. Llamé al número que habían dejado, y un representante respondió: Vicente, la señora Martin. Dijo, la llamamos porque notamos que canceló su transferencia automática mensual. Queríamos confirmar si esto fue intencional o si hubo un error en el sistema. Fue completamente intencional, respondí con firmeza. Quiero eliminar mi contribución mensual a la hipoteca de mi hijo. Y también necesito hablar sobre eliminar mi nombre como cofirmante en su préstamo del automóvil. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude escuchar tecleo rápido. Entiendo. Con respecto al automóvil, su hijo tendría que refinanciar el préstamo sin usted como cofirmante, lo que requeriría que calificara por su cuenta. ¿Desea que le enviemos la documentación necesaria? Sí, por favor. Y respecto a la hipoteca, sin su contribución mensual, el pago aumentaría en $800. ¿Su hijo está al tanto de este cambio? Está al tanto, dije, aunque no sabía si realmente había procesado la magnitud de lo que eso significaba. Tendrá que encontrar la manera de cubrir el monto completo. Muy bien, procesaremos los cambios. Solo para informarle, si hay 3 pagos consecutivos atrasados, el banco iniciará un proceso de ejecución hipotecaria. Lo entiendo. Gracias por la información, colgué y me quedé mirando el teléfono. 3 meses. Robert tenía 3 meses para encontrar $800 adicionales cada mes. Era posible, si reducían gastos, si Sharon trabajaba más horas, si dejaban de vivir por encima de sus posibilidades. Pero requeriría sacrificio, disciplina, madurez. El teléfono sonó casi de inmediato. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. ¿Ellis? Era la voz de Lucy, temblorosa, suplicante. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Respiré hondo. ¿Qué quieres, Lucy? Fui al banco esta mañana con Robert. Nos dijeron que cancelaste todo. El seguro del coche, tu parte de la hipoteca. Ellis, no podemos pagar todo eso. Robert gana $1,800 al mes. La hipoteca completa es de $1,400. El seguro del coche son $300. Las facturas de luz, agua e internet son otros $250. ¿Cómo vamos a vivir con $150 al mes? Hice los cálculos rápidamente en mi cabeza. Los números no cuadraban. Lucy, si Robert gana $1,800 y la hipoteca completa es $1,400, eso deja 400, no 150. Pero el seguro del coche, el seguro que tú pagabas. La interrumpí. Si no pueden pagarlo, entonces no pueden tener el coche. Es así de simple. Vendan el coche. Compren algo más barato que puedan mantener. Usen transporte público. Busquen alternativas, pero ya no es mi problema. Sharon también trabaja, continuó Lucy rápidamente. Gana $900 al mes, entonces tienen $2,700 en total, dije calculando. $1,400 para la hipoteca, $300 para el seguro, si deciden quedarse con el coche, $250 para los servicios. Esos son $1,950. Les quedan $750 para comida, gasolina y otros gastos. Es ajustado, pero posible. Pero nosotros también vivimos ahí, dijo Lucy, su voz subiendo un tono. Yo y yo necesitamos comer. Necesitamos nuestros medicamentos. Yo tiene que ir al médico cada mes. Cuesta $120 porque no tenemos seguro. Ahí estaba la verdadera razón por la que los números no funcionaban. No eran solo Robert y Sharon. Eran 4 adultos viviendo con el ingreso de 2. Y uno de ellos con gastos médicos importantes. Lucy, ¿cuántos años tienen tú y Joe? 67. Y ninguno de los dos trabaja. Joe tuvo un infarto hace 2 años. No puede trabajar. Y yo lo cuido. Sentí una punzada de algo parecido a la compasión. Pero la contuve. No era crueldad de mi parte. Era realidad. Lucy, entiende algo. Yo también estoy cerca de los 70. También tengo gastos médicos. También me canso. La diferencia es que trabajé toda mi vida para asegurar mi futuro. Ahorré. Invertí. Me preparé, y ahora que por fin podía descansar, descubro que estaba manteniendo a 6 personas además de mí misma. Pero somos familia. Ser familia no significa que tenga que sacrificar mi seguridad financiera por ustedes, dije con firmeza, especialmente después de cómo me trataron. Invadieron mi propiedad, me faltaron al respeto, me llamaron intrusa, y ahora quieren que siga pagando sus cuentas. Hubo silencio al otro lado, luego escuché sollozos. No sé qué vamos a hacer, lloró Lucy. No tenemos a dónde ir, no tenemos ahorros. Si Robert pierde la casa, estaremos en la calle, entonces Robert necesita conseguir un segundo trabajo, dije sin emoción. Sharon también. Necesitan solicitar ayuda médica del gobierno para Joe. Buscar apartamentos más baratos, lugares que puedan pagar con su ingreso real. Necesitan vivir dentro de sus posibilidades, como millones de personas lo hacen cada día. Pero, no hay peros, Lucy. Ya tomé mi decisión.
ahora deben tomar la suya. Les deseo sinceramente lo mejor, pero ya no soy su solución. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, no por duda, sino por la intensidad de mantener mi posición frente a años de condicionamiento que me gritaban que cediera, que ayudara, que me sacrificara una vez más. 2 horas después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era de Sharon. La compañía de seguros llamó. Cancelaron la póliza del coche. Ahora no podemos conducir legalmente. Robert no puede ir a trabajar. Vas a ser responsable cuando pierda su empleo por tu culpa. Respondí brevemente. Puede tomar el autobús. Puede buscar alternativas. Ya no soy responsable de las consecuencias de sus decisiones. Al día siguiente fui personalmente al banco, donde tenían el préstamo del automóvil. Llené todos los formularios necesarios para eliminar mi nombre como cofirmante. El representante explicó que Robert tendría 30 días para refinanciar o devolver el vehículo. ¿Estás segura de esto?, preguntó el empleado, un joven de unos 30 años. Es un proceso que no puede revertirse fácilmente. Estoy completamente segura. Salí del banco sintiéndome más ligera que en años. Cada documento firmado era un peso menos sobre mis hombros. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que me mantuve firme en mi silencio, en mi decisión, en mis límites recién establecidos. Había regresado a la cabaña después de resolver todos los asuntos en la ciudad. Necesitaba ese santuario más que nunca. Las mañanas ya eran frías, con esa temperatura de finales de octubre que anunciaba la llegada del invierno. Me despertaba temprano, preparaba un café y me sentaba en el porche envuelta en una manta, viendo cómo el sol pintaba las montañas de tonos dorados y rosados. Había logrado no revisar el teléfono obsesivamente. Lo mantenía en silencio la mayor parte del día. Revisándolo solo por la noche, los mensajes seguían llegando, aunque con menos frecuencia. 3 de Robert, bloqueados automáticamente. 2 de números desconocidos que borré sin leer. 1 de un primo lejano, preguntando si era cierto que había echado a Robert a la calle, claramente impulsado por versiones distorsionadas de los hechos. Pero ese viernes por la tarde, cuando revisé el teléfono antes de preparar la cena, había 15 llamadas perdidas. Todas del mismo número desconocido y 3 mensajes de voz. Algo en mi estómago se tensó. 15 llamadas en un día no era normal, ni siquiera en medio de una crisis familiar. Respiré hondo y escuché el primer mensaje. Era Robert. Su voz sonaba rota, apenas reconocible entre los sollozos. Mamá, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Todo se está desmoronando. Todo. Por favor. El segundo mensaje era de 2 horas después. Esta vez su voz sonaba diferente. No desesperada, sino derrotada. Mamá, perdí mi trabajo. Me despidieron hoy. Llegué tarde 3 veces esta semana porque el autobús no llega a tiempo y mi jefe dijo que no podía tolerarlo más. Sin el coche no puedo ser puntual. Y ahora no tengo forma de pagar nada. Nada. El tercer mensaje era de solo 30 minutos antes y no era Robert quien hablaba. Señora Martin, soy yo. Su voz sonaba cansada, vieja. Necesito que sepa lo que está pasando aquí. Robert y Sharon no han dejado de pelear en 3 días. Ella lo culpa por haber perdido su trabajo. Lo culpa por los gastos del gimnasio y por salir con amigos. Ellos nos culpan a nosotros por vivir aquí. Anoche Sharon le gritó que no se había casado para mantener a sus suegros ancianos. Robert respondió que sus padres tampoco aportan nada. Nos estamos destruyendo. Hizo una pausa y escuché su respiración agitada. Mi esposa no ha dejado de llorar en 2 días. No puedo dormir por el dolor en el pecho. Los gritos no cesan. El banco llamó ayer diciendo que el primer pago de la hipoteca está vencido. Sharon está buscando apartamentos baratos para que yo nos mudemos, pero con mi condición, nadie quiere rentarnos. Ahora Robert está hablando de declararse en bancarrota. Cerré los ojos y dejé que el teléfono cayera sobre mi regazo. La imagen que yo había pintado era la de un colapso total, de un sistema que había funcionado precariamente gracias a mi apoyo financiero y que ahora, sin ese apoyo, se desmoronaba de la manera más destructiva posible. Una parte de mí, la parte que había sido madre durante 61 años, quería tomar el teléfono y llamar. Quería decir que todo estaría bien, que encontraríamos una solución, que yo arreglaría esto como siempre lo había hecho. Esa parte me dolía físicamente, como si unas garras se clavaran en mi pecho. Pero había otra parte, más nueva, pero también más fuerte, que sabía que esto era exactamente lo que tenía que pasar. Que este dolor, este caos, era el precio de años de irresponsabilidad. Y que si intervenía ahora, si rescataba la situación una vez más, solo estaría postergando este momento inevitable. Solo estaría garantizando que, dentro de 5 o 10 años, estaríamos en exactamente el mismo lugar. El teléfono vibró en mi mano. Otro mensaje de texto. Mamá, soy yo. Sé que bloqueaste mi número, pero Sharon me dejó usar el suyo. Por favor, solo escúchame. No te estoy pidiendo dinero. Solo necesito consejo. No sé qué hacer. El banco me dio 15 días para pagar o comenzará el embargo.
No tengo trabajo. Sharon está buscando un segundo empleo, pero lleva tiempo. Sus padres no tienen a dónde ir. Y me dijo esta mañana que si no resuelvo esto, va a divorciarse de mí. Leí el mensaje 3 veces. No te estoy pidiendo dinero. Solo necesito consejo. Era lo más cercano a asumir responsabilidad que había visto en Robert en años. ¿Pero era real? ¿O era solo otra manipulación, otra forma de abrir la puerta para, eventualmente, pedir exactamente lo que decía que no pedía? No respondí. Guardé el teléfono y salí a caminar por el bosque mientras aún había luz. Necesitaba despejar mi mente, necesitaba aire fresco en los pulmones, necesitaba recordar por qué había tomado esta decisión. Cuando regresé, ya estaba completamente oscuro. Encendí la chimenea y me preparé una cena sencilla. Mientras comía, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez respondí sin pensar. Hola, Ellis. Gracias a Dios. Era Sharon. Su voz sonaba completamente distinta a la última vez que la había escuchado. No había arrogancia ni desprecio, solo cansancio y derrota. Sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que te traté horriblemente, pero necesito que sepas algo. Esperé sin decir nada. Tenías razón, continuó Sharon con la voz quebrada. Tenías razón en todo. Vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Gastábamos sin pensar porque sabíamos que siempre estarías ahí para rescatarnos. Te usamos. Te faltamos el respeto. Y ahora estamos pagando el precio. Permanecí en silencio. Mis padres se mudan en 3 días. Encontramos una habitación en una casa compartida que aceptó rentarles a pesar de la condición de mi papá. Cuesta $400 al mes y es horrible. Pequeña, en un mal vecindario, pero es lo que podemos pagar. Conseguí un segundo trabajo, limpiando casas por las noches. Robert está buscando lo que sea, cualquier cosa. Y presentamos la solicitud para asistencia médica del gobierno para mi papá. Hizo una pausa y la escuché respirar profundamente. No te estoy llamando para pedirte dinero, dijo finalmente. Te llamo porque necesito que sepas que lo entiendo. Entiendo por qué lo hiciste. Y aunque duele, aunque tengo miedo, sé que es lo que necesitábamos, un golpe de realidad. ¿Y Robert? Pregunté por fin, mi voz sonando extraña después de tanto silencio. Él también lo entiende. Sharon dejó escapar una risa amarga. Robert está destrozado. No deja de llorar. Dice que te falló. Que falló como hijo, como esposo, como hombre. Creo que es la primera vez en su vida que realmente enfrenta las consecuencias de sus acciones sin tener una red de seguridad. ¿Van a perder la casa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Probablemente sí, a menos que Robert encuentre trabajo en los próximos días y podamos pagar algo al banco para negociar un plan. Pero incluso si lo logramos, tendremos que vender el coche, recortar gastos, vivir de una manera completamente diferente. Hubo un largo silencio. Sharon respiraba al otro lado de la línea, esperando que dijera algo, que ofreciera algo. Sharon, dije finalmente, ¿sabes cuánto he trabajado en mi vida? No desde los 16 años. 45 años trabajando. 45 años levantándome antes del amanecer, volviendo a casa después del anochecer. 45 años posponiendo mis sueños para construir seguridad. Y en los últimos 5 años he dado $68,000 para mantenerlos. $68,000 que representan años de sacrificio. Lo sé, susurró. Y aún así, me trataste como una intrusa en mi propia casa, como si no importara. Lo siento, Dios. Lo siento tanto. Lo siento, no es suficiente. Sharon, dije con una voz firme pero no cruel. Lo siento, son solo palabras. Lo que necesito ver son acciones, cambios reales, responsabilidad verdadera. Y eso lleva tiempo. Mucho tiempo. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Podía oír la respiración entrecortada de Sharon, el sonido de alguien que intenta no derrumbarse por completo. Lo entiendo, dijo finalmente. No espero tu perdón. No espero tu ayuda. Solo quería que supieras que, por primera vez en mi vida, entiendo lo que significa realmente luchar. Lo que significa no tener a nadie a quien recurrir. Y da miedo, pero también es necesario. Colgó antes de que pudiera responder. Seguí sosteniendo el teléfono, mirando la pantalla que ahora mostraba la duración de la llamada, 8 minutos y 40 segundos. 8 minutos que habían dicho más verdad que años de conversaciones anteriores. No sentí triunfo, no sentí satisfacción por verlo sufrir. Sentí algo más complejo, más matizado. Era alivio mezclado con tristeza. Era fortaleza mezclada con dolor. Era la certeza de haber hecho lo correcto, aunque doliera profundamente. Los días siguientes pasaron en una extraña quietud. Seguí recibiendo actualizaciones esporádicas, no solicitadas pero tampoco rechazadas. Joe y Lucy se mudaron a la habitación compartida. Robert consiguió un trabajo temporal en un almacén, en el turno de noche, por $11 la hora. Sharon continuó limpiando casas, además de su empleo regular. Entre los dos ganaban lo suficiente para la comida y los servicios básicos, pero no para la hipoteca. El banco inició el proceso de ejecución. Tenían 60 días para desalojar la propiedad. Sharon encontró un pequeño apartamento de una habitación en un vecindario modesto. Costaba $600 al mes.
Era todo lo que podían pagar. Vendieron la mayor parte de sus muebles para reunir el depósito. 3 semanas después de esa última conversación con Sharon, recibí una llamada inesperada. Era de un número que no reconocía, pero esta vez decidí contestar. ¿La señora Martin? Era una voz masculina, formal, profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Márquez Flores. Soy asesor financiero. Su hijo, Robert, vino a verme esta semana, buscando ayuda para organizar sus finanzas. Durante nuestra sesión, mencionó lo que había ocurrido entre ustedes. Me pidió permiso para darle mi número en caso de que quisiera hablar con alguien neutral sobre la situación. Me sorprendió. Robert había buscado ayuda profesional. Eso era algo que nunca había hecho antes. ¿Y por qué me está llamando? Porque parte de mi trabajo es ayudar a las familias a reconstruir no solo sus finanzas, sino también sus relaciones, explicó. Porque Robert me autorizó a compartir algo con usted que creo que debería saber. Esperé en silencio. Su hijo lloró durante toda la primera sesión. No porque haya perdido su casa o su coche. Lloró porque realmente entendió por primera vez cuánto había abusado de su generosidad. Me mostró los registros de todo lo que usted le había dado a lo largo de los años. Y me dijo que no tenía idea de que había sido tanto que nunca lo había sumado. Que nunca había visto el panorama completo. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Estamos trabajando en un plan para que él y Sharon vivan dentro de sus verdaderos ingresos. Es ajustado, muy ajustado, pero posible. Y por primera vez, él está comprometido a hacerlo funcionar sin ayuda externa. ¿Está pidiéndome que lo ayude? Pregunté directamente. No, respondió Márquez con firmeza. De hecho, le dije a Robert que lo peor que podría pasar ahora sería que usted interviniera y rescatara la situación. Le dije que este momento, por doloroso que sea, es su oportunidad para crecer, para aprender, para convertirse en el hombre que necesita ser. Entonces, ¿por qué me está llamando?